Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en esta hora, para que sin la bendición de Dios no podemos hacer nada. Y sin la guianza del Señor no podemos ir a ninguna parte. Iremos a un callejón sin salida. Por eso esperamos en esta hora la bendición de Dios, tanto para ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, como para nosotros. La bendición de Dios, la guianza del Señor en esta hora, para que Él confirme su palabra en cada uno de nosotros. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar comienzo a este servicio en esta hora leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 116. Salmo 116. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, invocaréle por tanto en todos mis días. Rodeáronme los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: libra ahora, oh Jehová, mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sinceros. Estaba yo postrado y salvóme. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de desbarrar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, que yo soy tu siervo, yo tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición sobre esta palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros para orar y nos pongamos todos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tu nombre sea en gran manera alabado y glorificado. Que tú seas con cada uno de nosotros en esta hora. Señor, oh Padre, trayéndonos bendición y vida eterna, trayéndonos la sanidad para nuestros cuerpos, la liberación para nuestras almas. Gracias te damos en esta hora. Señor, estamos delante de tu presencia para la gloria y honra de tu nombre. Recibe estos coros. Señor, bendice a mi hermano que ha de traer la palabra, a que ella corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar estos coros. Estos coros me recuerdan mucho al hermano Galdona. Él los cantaba mucho. Amén, 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 resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Todos. Amén.
Amén, 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 resuena nuestra voz. Amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Amén, 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 resuena nuestra voz. Amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Aleluya. Él me sacó del abismo, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso en mi boca alabanza, viva el Salvador, y algún día los cielos me llevará, y algún día los cielos me llevará. Él me sacó del abismo, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso en mi boca alabanza, viva el Salvador, y algún día los cielos me llevará, y algún día los cielos me llevará. Él me sacó del abismo, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso en mi boca alabanza, viva el Salvador, y algún día los cielos me llevará, y algún día los cielos me llevará. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tienes a ese amigo que te ama y que ha salvado tu alma y ha perdonado tus pecados. Él está esperando por ti, amigo pecador. Y para ti, hermano, que podamos profundizar en la amistad con nuestro Señor. Mis amigos son los que guardan mi palabra. Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de los medios por los cuales he transmitido estos servicios. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, que es la que trae, como dice la Escritura, edificación, consolación, exhortación para nuestras almas, y todo esto con el fin de Dios aparejarnos y darnos un bien mayor. Para nosotros el bien mayor tiene que ver con eternidad. No es simplemente lo que nos espera un tiempo, unos años de bienestar, sino una eternidad. Entonces, en este caso, para Dios darnos lo mejor, debe acondicionarnos primeramente para ello. Necesitamos ser libres de aquello que en realidad nos priva de lo que es bueno, que es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu es vida y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, aprovechando el tiempo, quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 6,
versículo 16, vamos a leerlo, y luego vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Ahora vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre Celestial, por tus bondades y misericordias, Señor, que es con nosotros cada día, Señor, y que nos permite, Señor, estar en este momento, en este lugar, Señor, para poder hablar, Señor, de tu grandeza, Señor, para poder hablar, Señor, de tu palabra, Señor, que nos es revelada, Señor, para conocer los designios de tu voluntad. Padre Celestial, simplemente somos instrumentos en tus manos, Señor. Padre Celestial, tu gloria, Señor, está derramada, Señor, en vasos de barro, Señor, para que la alteza, Señor, sea de ti, Señor, y no de nosotros, Señor, porque ciertamente, Señor, somos frágiles, somos débiles, Padre Celestial, pero tú dijiste que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Padre Celestial, teniendo en cuenta esto, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, Señor, sino que el bien que hay en nosotros es por causa de ti, Señor. Sea tu gracia una vez derramada en nuestras vidas, Señor, con palabra de ciencia y sabiduría, Señor. Padre Celestial, con palabra edificante, Señor, para cada uno de nuestros corazones, Señor. Límpianos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, y que seas tú, Señor, limpiando nuestros oídos, Señor, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y conocer, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Señor, y tu voluntad pueda ser prosperada en nuestras vidas, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Toma control y dominio del servicio, Señor, y sé tú hablando a cada uno de nuestros corazones una vez más, Señor. Padre Celestial, aparte del ser de mí, Señor, y sé tú, Señor, haciendo, Señor, y hablando lo que tú quieres, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, quisiera en esta oportunidad hablarles sobre un tema que decidí titular La Senda Antigua. Recuerde que esto es como una manera de nosotros titular algo y enfocarnos en lo que nosotros nos sentimos dirigidos de parte del Señor para hablar. ¿Por qué? Porque en este caso sabemos que debemos ser guiados por Dios en todas las cosas. Y en este caso buscamos siempre al Señor en oración y le pedimos al Señor que nos guíe y nos dirija para saber de qué hemos de hablar, porque hay mucho de qué hablar, pero cuál es la voluntad de Dios en el tiempo presente, eso es lo que queremos realmente experimentar en nuestras vidas. Entonces, por eso decidí titular La Senda Antigua y por eso tomamos Jeremías capítulo 6, versículo 16, lo vuelvo a leer, dice: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y bueno, dice, más dijeron, no andaremos. Vamos a enfocarnos en lo que es la senda antigua. Fíjense que todo cambia. La tierra cambia, el hombre cambia, la naturaleza cambia, la iglesia cambia, todo cambia. Y el hombre lo que dice, o lo que promueve siempre es la modernidad. Promueve todas estas cosas porque ellos piensan que entre más avanzados estemos, mejor estaremos. Entonces la modernidad implica cambios. Supuestamente y según el hombre es para bien. Pero ya hemos comprobado que la modernidad es mala y está
digamos, a la par o anda a la par con la maldad. Entre más moderno sea un país, entre más moderno sea un lugar, más tendencia habrá en cuanto a las cosas malas. Es decir, va a haber más maldad. ¿Por qué? Porque la modernidad en este mundo decadente en el cual vivimos, el cual fue sujeto a vanidad, es maldad. Recuerden que nosotros estamos viviendo en las consecuencias de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra Dios. Ellos hicieron y eligieron otro camino diferente al que Dios les había establecido a ellos. Ellos hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo a ellos, y ese fue porque tomaron del árbol de la ciencia el bien y el mal, el cual el Señor dijo, ustedes morirán si toman de él. Simplemente ellos no experimentaron una muerte instantánea, porque recuerde que según la definición muerte es separación. Entonces en este cuadro podemos ver dos muertes. Una que es espiritual. ¿Cuál es esa muerte espiritual? Esa muerte espiritual es la lejanía de Dios, de el hombre. En este caso, Dios es la vida, es lo que nos dice 1 Juan capítulo 1. Dios es esa vida que se manifestó en Jesucristo. Ahora, si la vida que es Dios se separa del hombre, el hombre queda sin vida y por ende el hombre muere. Entonces, en este caso, estamos hablando de una separación espiritual, cuando la vida de Dios se separa del hombre. Es decir, Dios se separa del hombre. Ahora, luego viene la otra muerte, que es cuando realmente el espíritu nuestro, el espíritu de vida que está en nosotros en estos momentos y es lo que nos hace estar vivos, se separa de nuestro cuerpo. Cuando hay esa separación, donde se produce la muerte también. Entonces, ¿de qué manera están relacionadas estas muertes? Una espiritual y la otra natural. Porque una lleva a la otra, básicamente. Fíjense, si ustedes tienen carne de cualquier tipo, normalmente si usted tiene abundante, necesita una nevera para que el frío del congelador la conserve. Usted mete la carne en la nevera, en el congelador, y estando congelada, o sea, ¿cómo le digo? El frío extremo a la cual es sometida esa carne impide la degradación de la misma, de la carne, pues. Entonces usted puede tener carne por un mes. Hay unos que yo he escuchado que han tenido carne por un año y no les pasa nada a la carne si está bien refrigerada. ¿Por qué? Porque el frío intenso, me imagino que está alrededor de los 0 grados centígrados, eso impide la degradación en la carne. ¿Qué pasa si sacamos por unas horas esa carne del refrigerador o el congelador? Va a pasar que con las horas, yo no sé cuántas horas necesita, pero probablemente alrededor de las 12 horas o menos, la carne se dañe. Porque en el momento en que usted saca la carne del refrigerador, del congelador, empieza el proceso de degradación. O si usted de repente trae carne del matadero, de donde sea que usted lo compre, y lo deja a la intemperie, es decir, no lo pone en el congelador, entonces se está degradando continuamente de una manera progresiva. No se va a dañar en un instante, pero en algún momento se va a echar a perder, va a oler mal y va a estar en una condición que no se puede comer. Fíjese, el congelador impide la degradación, cesa la degradación y puede durar esa carne mucho tiempo. Fuera de él, empieza el proceso de degradación y solamente necesita unas horas para que esa carne se dañe. Así es el hombre. Dios es como el congelador. En Dios no hay degradación. En Dios solamente hay eternidad. Todo lo que en Dios persevera permanece para siempre en eternidad. Antes del pecado, Dios y el hombre estaban unidos perfectamente. Por lo tanto, el hombre no podía morir porque Dios estaba
ligado al hombre. Todo giraba alrededor de Dios. Y como todo giraba alrededor de Dios, no había muerte, porque Dios es vida eterna. Nunca cesa, nunca deja de ser. Por eso, en el momento en que el hombre hizo lo contrario a lo que Dios le dijo, el hombre se alejó de Dios. El hombre y la mujer se alejaron de Dios. Y al usted sacar, como les digo, esa carne del refrigerador, del congelador, se empieza a echar a perder. Entonces, la degradación es progresiva y llegará el momento en que ninguna carne permanecerá, sino que todos perecerán. Eso pasó. Adán murió. Muchos hombres duraron, hay unos que duraron casi 1000 años, como Matusalén, pero ese fue el que más llegó, más allá. Pero en realidad todos murieron. ¿Por qué murieron? Porque esa es la consecuencia de no vivir en eternidad, de no estar en Dios. Entonces, eso, la separación, lo causó la caída. Y cuando hablamos de la caída es porque el hombre estaba unido a Dios y con todos los privilegios que Dios le puede ofrecer al hombre y a la mujer. Pero en el momento en que pecaron, dice la Escritura, eso es Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento murió la humanidad. En ese momento entró la muerte en toda la naturaleza y vemos cómo la naturaleza decae. Ahora, ¿por qué digo que estamos viviendo en esas consecuencias? Porque resulta ser que el hombre tomó un camino, el hombre y la mujer al pecar tomaron un camino diferente al que Dios tenía planeado para nosotros. Entonces, en ese camino es en el cual nosotros vivimos. Por eso David decía que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Claro, él lo decía desde su punto de vista personal, pero fíjese, eso se aplica a todo. Él dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. También dijo, el hombre que es nacido de mujer es hastiado de día, es corto de días y hastiado de sinsabores. Fíjese, eso es por causa del pecado. Entonces, todos nosotros estamos viviendo en las consecuencias del pecado. Y todo lo que se hace en esta condición de pecado es para mal. No importando cuán buenas intenciones nosotros tengamos para el bien de la humanidad, siempre eso va a causar un mal mayor. Porque lo que dice la Biblia es que el árbol que tomó Adán y Eva fue el árbol de la ciencia del bien y el mal. Por supuesto era mala porque producía muerte. Y esto ya lo hemos hablado, está relacionado, intrínsecamente relacionado con sabiduría. El conocimiento del bien y del mal, estamos hablando, es equivalente a discernimiento del bien y el mal. Lo que me permite diferenciar entre lo bueno y lo malo es sabiduría. O sea que por eso estamos hablando de una sabiduría, pero ¿cuál sabiduría? De la misma sabiduría que habíamos hablado en los servicios anteriores, la sabiduría animal diabólica que dice la Escritura en Santiago, que fue introducida por ¿quién? Nada más y nada menos que por el mismo diablo. Y que el Señor lo reprenda. Fíjense en lo que les voy a leer. Santiago, vamos a un momento, ya les digo cuál es el capítulo. Es Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal porque es de la tierra, animal porque está relacionado a lo mismo, y diabólica porque es del diablo. Porque donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto, que es la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Recuerden que, y yo se lo cito para que ustedes lo lean en sus casas, sino que quiero ganar tiempo, Ezequiel 28 habla acerca de un querubín grande y protector. Este ser, Dios lo había hecho con tremenda hermosura y gran sabiduría. Este ser, por la multitud de sus contrataciones, dice la misma escritura que le cité, Ezequiel 28, dice que él corrompió la sabiduría que Dios le había dado. ¿Y qué hizo con esa sabiduría? Pervertida. Él lo que hizo primeramente es engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Recuerden, ya hemos dado ese ejemplo. Si la cantidad de ángeles que hay en el cielo son 3 millones, entonces lo dividimos en 3, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Son 3 millones. Si nosotros tomamos 1 millón de esos 3 millones, quedan 2 millones. La tercera parte es el millón que tomamos. Entonces, en este caso, obviamente no hay 3 millones de ángeles, sino que hay muchos más. Recuerden que la Biblia habla de que la tapa del infierno fue destapada y salieron 200 millones de demonios. Es decir, que si ya habían demonios en el mundo y en este tiempo se destapó la tapa del infierno para que salieran 200 millones, imagínense cuántos, esos demonios saben ustedes que son los ángeles caídos. ¿Cuántos millones de ángeles había en realidad? Bueno, imagínense. Por lo menos yo podría decir, digamos una cifra, pongámosle que eran 2 millones de demonios que cayeron, que eran ángeles que cayeron y se volvieron demonios. Ahora, habría por lo menos, o quedarían por lo menos 400 millones en el cielo, pero por supuesto eso es más. Entonces, bueno, ya sin seguir sacando estos cálculos, que en realidad no sabemos cómo llegar a la verdad plena de esto, podemos ir a Apocalipsis capítulo 12, y habla lo siguiente, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjese, este dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vamos a ver quiénes son, qué es eso. Dice después, en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló lugar sobre ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Fíjese, ¿quién era ese dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Engañó una gran parte de ángeles que son la tercera parte de los ángeles que había en el cielo en ese entonces. Los engañó y eso a su vez combatieron contra Miguel y sus ángeles. Ahora, este dragón dice que es la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? Está hablando de la serpiente que le habló a Eva, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ellos fueron arrojados, después de ser derrotados, fueron arrojados a la tierra. Ellos quedaron como en prisión de oscuridad, lo que dice la Escritura en otras partes, pero bueno, concentrémonos aquí y veamos que quien engañó a Eva fue esa serpiente antigua, la cual es el diablo. Pero recuerden que ese ser en Ezequiel capítulo 28 tenía gran sabiduría y él corrompió esa sabiduría. Es decir, que esa sabiduría mala, terrenal, animal y diabólica que leímos fue la que él le dio a Eva implícitamente. Por supuesto, le dijo exactamente lo que debía hacer y en eso involucraba esa sabiduría. Entonces, este mundo está viviendo en esa sabiduría animal y diabólica. Es decir, la sabiduría que hoy, en la cual vive el mundo, es la sabiduría del diablo, es la sabiduría mundana, es la sabiduría terrenal. Por eso dice
en 1 Corintios 1, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Fíjese, está hablando de la sabiduría que hay en el mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, hablé de la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Está hablando de la sabiduría del mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció mediante la sabiduría que hoy hay en el mundo. Es decir, que para conocer realmente a Dios necesitamos esa sabiduría de Dios. O sea, que la sabiduría que hay hoy en el mundo es esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. No importa cuán buenas intenciones usted tenga, esas buenas intenciones siempre se van a transformar en malas cosas y que va a llevar a la muerte. Fíjese, Marie Curie, que creo que ella vivía en Polonia, ella junto con su marido, que era Curie, ellos descubrieron lo que es la radioactividad. Ellos descubrieron dos minerales, que es el polonio y el radio. Y esto lo llevó al descubrimiento de lo que es la radioactividad. Ellos pensaban que la radioactividad, esa era su buena intención. Ese gran descubrimiento iba a ser para beneficio de la humanidad. Pero fíjense que usaron ese conocimiento para crear las bombas atómicas. Básicamente porque descubrieron cómo alterar los átomos y poder crear esas explosiones, grandes explosiones. Antes habían explosivos, pero esto ya, hablando ya de los átomos, de la radiación y cómo alterar los átomos, esto llevó a lo que es la bomba atómica. Ustedes saben la bomba de Hiroshima, tantas muertes que generó, todo esto. La radiación, después descubrieron, de hecho ellos murieron por las consecuencias de su experimento, por la radiación. Porque la radiación degrada la carne, al parecer, el ser humano de alguna manera, y lo debilita y lo mata. El esposo de ella murió rápidamente, ella quedó viva, pero fíjese, el fin de ellos era lograr algo bueno con esto. Sencillamente creo que eso dio paso a lo que son las radiografías que nosotros conocemos hoy, que es para ver los huesos, que son rayos X, que, si no me equivoco, para ver los huesos y entonces ver, sobre todo porque en ese tiempo había guerra, entonces detectar cuál es el tipo de lesión que tiene la persona. Y así no amputar a todo el mundo, porque antes amputaba a todo el mundo, amputaban por causa de que no sabían exactamente qué tenía la persona. Habían unos que necesitaban amputación, hay otros que no. Entonces esto logró ayudar a millones de personas, lo que son los rayos X y todas estas cosas. Entonces, fíjese, hizo un bien para la medicina. De hecho, dicen que esto es lo más efectivo en cuanto a la cura contra el cáncer. Lo más efectivo que ha inventado el hombre. Pero fíjese, ¿de qué sirve salvar 1 millón de personas si una bomba atómica puede matar 10 millones de personas? Entonces, esto es algo que siempre va a pasar en la sabiduría animal y diabólica. La sabiduría animal y diabólica va a tomar algo bueno, va a hacer cosas buenas, pero es más el mal que se hace que lo bueno. Entonces, en este caso, ¿de qué sirve construir tantos hospitales y tantos centros de rehabilitación, que todo eso es bueno y nada en contra de ellos, si con las bombas atómicas que ya han creado pueden destruir el mundo, según dicen, hace un tiempo atrás, 10 veces? O sea, que lo que haces con las manos los desbaratas con los pies. Ese es el mundo en el cual vivimos. En el mundo en el cual vivimos no existe el bien, y todo lo que posiblemente es algo bueno, al final se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque Dios no está en esas clases de sabiduría animal y diabólica. Dios nos ofrece una sabiduría mayor, pero para eso, este mundo que conocemos debe dejar de existir, porque ya su estructura en sí, o sea, hablando del mundo del cosmos, la gente está hecha por causa del pecado. El pecado debe ser extinguido. El pecado es la razón por la cual el hombre no puede alcanzar la paz.
no importando cuántas buenas personas quieran alcanzar la paz, siempre van a haber guerras, siempre va a haber el mal, y siempre que exista el mal va a haber guerra y el hombre no va a poder estar en paz. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí entonces? Lo que estamos hablando aquí es que la modernidad nunca trae beneficio a la humanidad, sino que trae más mal que bien. Por ejemplo, antes se decía que no le diéramos a los niños una computadora para el cuarto, para que ellos la tuvieran en el cuarto. ¿Por qué? Porque es fácil acceder a muchas cosas malas a través de las computadoras. Imagínense el internet, que ya es algo global y que usted puede acceder a casi cualquier tipo de información por medio de internet. No era recomendable porque en realidad debemos tener a los niños en supervisión, ver qué es lo que ellos ven y todas estas cosas para controlar esto. Ahora, eso ya caducó porque la modernidad avanzó, o sea, la civilización avanzó. ¿Qué quiere decir? Que ahora un celular es como una computadora porque hace básicamente lo mismo que una computadora. Entonces, ahora se le dan a los niños celulares y con eso pueden acceder al mal fácilmente. Puede engañar, puede ser engañado y bueno, todo tipo de mal viene a través de la modernidad. Hay cosas buenas, pero recuerden, hay más mal que bien. Entonces, fíjense, y hay algo que ustedes pueden ver, en los lugares que están más avanzados tecnológicamente, esos son los países que más están degradados en cuanto a la maldad. En el país en el cual vivimos actualmente, Venezuela, no se ve tanto mal como en otros países. ¿Pero por qué? Porque este país en parte se estancó un poco en cuanto a la modernización. Pero en el momento en que ella empiece a avanzar a pasos agigantados en cuanto a modernidad, la maldad va a crecer de una manera paralela a la modernidad. Recuerden, antes no existía lo que es televisión, ni computadoras, ni nada de esto, y la gente era más respetuosa. Los jóvenes, los niños respetaban más a sus padres, pero ahora no. Ahora ellos creen que lo saben todo y esto y aquello, lo otro, ustedes saben todo esto. Antes se veía más el respeto, pero ahora eso casi ya ni existe. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el Señor? Volvamos a la senda antigua. Dios no cambia, todo cambia. El único que no cambia es Dios y su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios no ha cambiado de opinión, Dios no cambia, Dios es inmutable, porque Él no aprende, por lo tanto Dios no cambia. Solamente hay una vía, solamente hay una forma de regresar a Dios. Pueblo del Señor, vidas que nos escuchan y que no han tomado decisión por el Señor dice en su palabra que tomemos esa senda antigua para que hallemos descanso para nuestras almas. Esa es nuestra seguridad eterna. Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La senda antigua traería descanso para nuestras almas. Jeremías 6, 16, y ahora Mateo 11, 29 nos dice que si llevamos el yugo del Señor, el yugo que tenía Jesús sobre nosotros, entonces podríamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuál es el yugo del Señor? El yugo que tenía el Señor, Él decía, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. ¿Quién era el yugo? Dios. Aunque Él mismo era Dios hecho carne, pero vino en semejanza de hombre como hijo. Y Él nos mostró cómo deberíamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el yugo del Señor es Dios, y Dios es Espíritu, y Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué es un yugo? El yugo es una herramienta que se utiliza para atar, antes se hacía mucho, dos yuntas de bueyes, o sea, se ataban, era algo que se colocaba como en el cuello, y esto permitía controlar este animal.
Sobre todo eso se usaba para los arados, arar y hacer surcos derechos y todo esto. Entonces es como algo puede ser madera de hierro que se ata los animales. Es algo aquí, lo agarran de allí y pueden controlar el animal. Es algo que lo sujeta y le permite controlar. Jesucristo, él decía e insinuaba que él estaba siendo controlado por Dios. Es decir, la voluntad de Dios era lo que lo controlaba. Porque lo que Dios quería mostrarnos en su manifestación como hijo era cómo nosotros, siendo o llamados a ser hijos de Dios, debemos también vivir, así como Jesús. Entonces, por eso dice, lleva mi yugo, o sea, el yugo que él tenía sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay manera de ser manso y humilde de corazón como Jesús si no tenemos el yugo del Señor, que es el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el yugo del Señor, y es el que nos permite ser como Jesús y vivir como Jesús y tener esa seguridad en nuestras almas, descanso en nuestras almas, no importando las circunstancias, no importando los problemas que como cristianos enfrentamos, tenemos una seguridad eterna y gloriosa. ¿Cuánto puede vivir un hombre? ¿80 años? 100 años, lo más longevo, pero es muy raro. Ahora, después de esa vida, Dios espera darnos una eternidad. Una eternidad no es 100 años, no es 200 años. Una eternidad es un sinfín, sin número de días. O sea, una eternidad no tiene días. Una eternidad no se cuenta. Pero ¿para qué una eternidad? Para tener todo lo que nosotros necesitamos para ser plenamente felices. Primero, la presencia del Señor en nuestras vidas y vivir en el paraíso que Dios tiene preparado para nosotros. Digo el paraíso como un lugar hermoso, el mundo venidero que Dios ha prometido para nosotros. Si usted quiere esa felicidad eterna con Dios, sacrifique la que usted tiene, los días que usted tiene en esta tierra. Usted no sabe cuánto va a vivir porque esta vida es efímera. Podría yo morir mañana siendo joven. Hay muchos jóvenes que mueren, niños que no nacen. Ahora Dios nos ha brindado a nosotros una eternidad y esa es la seguridad. Aunque tenga que sufrir un poco en esta vida transitoria, Dios ha prometido darme una eternidad gloriosa con Él para disfrutar todo lo que yo no he podido disfrutar aquí por causa de que el mundo en el cual vivimos reina la maldad. Dios quiere darle eso a usted y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchan en esta hora y nos ven. Vemos que esto es lo que Dios quiere. Una seguridad eterna para nosotros. Vamos a seguir hablando un poquito sobre el yugo del Señor, que es el Espíritu Santo, que es el que nos hace obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Joel 2 nos dice así. Vamos a abrir un momento en Joel. Ustedes conocen esa escritura muy bien y ahí habla acerca del requisito de Dios para que nosotros realmente tengamos ese Espíritu Santo. Dice Joel 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, no es algo superficial como rasgar nuestros vestidos, sino que es algo profundo en el corazón que debemos hacer. Rasgar nuestro corazón y dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los hijos y a los que maman,
salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Fíjese, algo más importante que el disfrutar, digamos, del estar casado o algo así por el estilo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? La ausencia del Espíritu Santo es la ausencia de Dios. Ahora fíjense en algo, fíjense en lo que Dios dice que debemos hacer. Buscarle en realidad con lloro, con lamento, con ayuno, rasgar nuestros corazones, proclamar asamblea, todos, no importando lo que estemos haciendo, buscar la presencia del Señor, que es primordial. Pero fíjense en lo que dice el versículo 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hay un problema que nos está matando a nosotros, y el problema es el orgullo, la falta de humildad, la falta de reverencia y temor de Dios. Porque nosotros hacemos esto. Ayuné, Señor, ayuné. Ahora bendíceme. Como si nosotros tuviéramos derecho de decir eso. Recuerden, hermanos y hermanas, por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, esto es por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es la gracia de Dios que debemos invocar para nuestras vidas. No debemos darnos por sobrados y decir: bueno, yo ya oré, yo ya ayuné, ahora Dios tiene que bendecirme. No. Por eso dice: ¿quién sabe si después de haber hecho esto, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Fíjese, debemos buscarle con todo lo que podamos, con ayuno, lloro, lamento. ¿Para qué? Para que el Señor sea propicio. Y dice: solícito por su tierra, para perdonar a su pueblo. Dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Es decir, que debemos buscar a Dios y demandar de Dios gracia y misericordia, porque en realidad nosotros no tenemos derecho para con Dios exigirle cosas, porque en realidad nosotros a Dios le damos el mínimo realmente. Nosotros le damos un día a la semana y algunas horas para los servicios. Nosotros leemos cuando nos provoca. Nosotros oramos cuando, bueno, es un poquito, y cuando tenemos un poquito de tiempo allí. Entonces, no estamos buscando a Dios con intensidad. Lo estoy diciendo para que ustedes se identifiquen con esto, porque solamente un corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Aún hasta el hombre más perverso de Israel, que fue Acab, Dios lo escuchó porque se humilló. Y el Señor dijo: ¿no ves cómo se humilló Acab? Entonces, Dios, por esa causa, Dios fue propicio a la oración de este hombre, aunque era malvado. Porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Lo que no debemos es ser sobrados ante la presencia del Señor, como demandando un derecho de Dios, y ya les digo por qué. Dice Filipenses capítulo 2, dice el versículo 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, ¿quién es Jesús? Dios. Y aun siendo Dios, no tomó ocasión por eso, como decir, bueno, yo no necesito humillarme, yo no necesito hacer ciertas cosas. No, Él tomó forma de siervo siendo Dios. Y estando en condición y en semejanza de hombre, se bajó aún más a lo sumo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aún más, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz.
¿Qué es lo que dice al principio? Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo va a haber este sentir en nosotros? ¿O cuándo va a haber este sentir en nosotros? Cuando verdaderamente estemos llenos del Espíritu Santo o estemos fervientes del Espíritu. Para los que no lo tienen lleno del Espíritu Santo y para los que lo tienen fervientes en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea inquietando nuestros corazones y no permitiendo conformarnos a este siglo. Tener este mismo sentir que estuvo en Jesús. Porque fue por causa del Espíritu Santo en Jesús que Él hizo todo lo que hizo. Él dijo, yo no soy el que hago las obras, el Padre que mora en mí Él las hace. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. Dios morando en Jesús. Ahora Dios morando en el hombre. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese, en los días de su carne, Jesús, ofreciendo ruegos, o sea, como si esa es la única opción. Ruegos, súplicas, con gran clamor. Fíjese, uno clama por cuando uno tiene necesidad y todo, pero Jesús suplicaba con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue oído por qué? Por su temor reverente. Temor, en el temor está la obediencia. La obediencia nos lleva a ese temor que dice aquí la Escritura. Es como la obediencia que le debe un hijo a un padre, eso. Temor es obediencia, básicamente. Y dice temor reverente. Reverente es alusión a reverencia. ¿Qué es reverencia? Reverencia es gran respeto. Recuerde que nosotros estamos llamados a respetarnos, ya sea en lo humano, según las leyes establecidas, respetarnos. Respetarnos porque cada uno tiene derechos, cada uno tiene deberes. Yo no puedo violentar el derecho de ninguno. Por ejemplo, como ser humano tiene derecho a hablar y expresarse libremente. Yo no le puedo privar de ese derecho a alguien y decirle no hables nunca. No, no puedo hacer eso porque le estaría faltando al respeto, porque eso es un derecho. Hay otro tipo de respeto que se maneja en base a las virtudes que pueda tener una persona. Si una persona tiene la sabiduría de Dios, tiene esa sabiduría, dotado por Dios de esa sabiduría, entonces, en esa sabiduría de Dios, o por causa de esa sabiduría de Dios, yo respetaría al tal hombre o tal mujer que tenga sabiduría de Dios, porque estoy reconociendo esa gran virtud que tiene esa persona. Eso también es otra manera de respetar, como un reconocimiento a las virtudes buenas que tenga una persona. Ahora, eso es respeto. Pero dice la Escritura reverencia, hace alusión a reverencia. Reverencia es gran respeto. Entonces, si hablamos de gran respeto, esto es alusión o hace alusión a la divinidad, es decir, a Dios, a un ser por encima de nosotros. Si estamos llamados a respetarnos los unos a los otros, ahora esto es un gran respeto que debemos ahora tener nosotros. Gran respeto. ¿Y cuál es ese gran respeto que debemos, o sea, ese gran respeto que debemos tener? Es un gran respeto que debemos tener hacia Dios, reconociendo quién es Dios. Como dice la Escritura, Padre nuestro que está en los cielos, reconocemos quién es Dios y dónde está Él. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ya de por sí nos damos y nos entregamos a la voluntad de Dios en lo que le hayamos de pedir, que se haga su voluntad. Necesitamos ese temor reverente hoy día, como pueblo del Señor y como aquellos que quieren alcanzar favor de Dios y que no han tomado decisión por el Señor, debemos respetar en gran manera a Dios, porque Dios no es cualquier ser. Dios
es un ser digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Él solamente es digno, porque todo lo bueno que hay en nosotros es por causa de Él. No hay nada que el hombre pueda darle a Dios que Dios no le haya dado antes. Entonces, de esta manera, Jesús clamaba a Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ustedes recuerdan que, o ustedes saben, que para nosotros obedecer tenemos que sacrificar nuestra voluntad, porque a veces no queremos hacer lo que nos mandan a hacer. De repente me dicen barra a este lugar, quizás yo no lo quiero hacer, porque eso implica un esfuerzo. Ahora, ¿qué debo hacer? Sacrificar eso y tener esa obediencia. Jesucristo sacrificó su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Como dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. ¿Qué quiere decir? Que Él tenía una voluntad, pero estaba dispuesto a renunciar a ella para obedecer. Ahora, aunque era Dios, hizo eso. Aunque era en forma de Dios, no tomó ocasión por eso y se rindió. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos: volver a la senda antigua, volver a la manera provista por Dios para hallar favor y gracia ante los ojos del Señor, y que seamos llenos del Espíritu Santo, porque ahí es donde viene Joel 2:28. Después de esto, después que hagamos esto, es que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Si verdaderamente le buscamos con corazones contritos y humillados, con un corazón contrito y humillado, porque Dios no va a despreciar esto. Entonces, esta es la manera provista por Dios. No hay otra manera de hallar ese favor. Volvamos a la senda antigua. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, para que hagamos lo recto, Señor, lo agradable delante de tus ojos, Señor, porque para nosotros no hay bien fuera de ti, Señor. Haz que esta verdad de tu palabra ancre en cada corazón, Señor, y aún en las vidas que no han tomado decisión por ti, Señor, para que ellos se alleguen a ti, Señor, Padre Celestial, en fe, Señor, en plena certidumbre de fe, para que, Padre Celestial, tú seas propicio a sus vidas, Señor, y aceptes sus vidas, Señor, y ellos puedan experimentar tu gracia y favor, y lo que es lo que tú ofreces, Señor, tan grande y a la vez tan simple, Padre Celestial, o tan sencillo que puede morar en el hombre, que es el Espíritu Santo, Padre Celestial. Eres tú mismo, Señor, en simplicidad, morando en nuestros corazones, Señor, para que nosotros seamos guiados por tu Espíritu para hacer tu voluntad agradable y perfecta. Imparte sanidad, imparte liberación, solución a cualquier problema, Señor, y ayuda al que está necesitado, Señor, porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Sigue lidiando con tu pueblo, Señor, y que cada uno de nosotros volvamos, Señor, a esta senda antigua, Señor, para, Padre Celestial, a llegarnos a ti, Señor, y hallar gracia y favor delante de tus ojos, porque así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, mis hermanos. Les invitamos para la próxima transmisión, la cual nuestros hermanos van a estar hablando, guiados por el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos ser edificados en ese amor con que Dios nos ama. El Señor les bendiga, el Señor nos guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.